Ok, vamos a tomar entonces desde acá, ¿no? Que decíamos que el único ingreso que se crea en la economía, tal cual así se crea, es aquel que se genera en la actividad económica de producción, ¿no? Es decir, eso corresponde al valor agregado. El valor que se va agregando, por ejemplo, a los bienes y servicios que ya existen. Y ese trabajo que se imprime para transformarlos, pues es justamente lo que va a agregar valor y ese valor a su vez se va a convertir en ingreso al momento de producir bienes y servicios. Luego entonces la actividad de producción va a ser diferente del producto. La producción, pues son aquellas actividades que se llevan a cabo bajo control, responsabilidad, gestión de una unidad institucional. ¿Cuáles son nuestras unidades institucionales? Pues justo estas que veíamos anteriormente, ¿no? Que es las familias, que son las empresas, que es el gobierno, y agregamos justamente en este tema que había un sector institucional más, que es como tal el sector que se dedica a prestar servicios sin fines de lucro, ¿no? También ellos crean valor, aunque su objetivo final no sea producir para obtener una ganancia, ¿no? Entonces, esta producción, pues justamente es la actividad que se va a llevar a cabo bajo el control de estas unidades institucionales, ¿no? Y se van a encargar de combinar los diferentes... ¿Y las fundaciones dónde quedan? Justamente ahí, ¿no? En estos servicios que prestan, instituciones que prestan servicios a los hogares sin fines de lucro, ¿no? Déjenme, me regreso. Creo que ya lo teníamos por acá. Recuerdo que ya lo habíamos mencionado. Porque esto es todo lo que les dije que si querían podían revisar. Acá están. École, aquí están. Hablamos que justamente la información, ¿no? Que se va a recoger, la información económica, va a ser la que realiza la sociedad, las actividades que realizan las sociedades no financieras, las actividades que realiza el gobierno, las actividades que prestan las instituciones sin fines de lucro que prestan servicio a los hogares. Estas son justamente aquellas que como tal, las actividades que llevan a cabo no son para obtener una ganancia, ¿no? Y es característica de estos dos. Tanto gobierno como instituciones financieras sin fines de lucro que prestan servicio a los hogares, pues realizan las actividades como tal por generar un beneficio, ¿no? A la sociedad. Su objetivo no es generar ganancias. En el caso, por ejemplo, de las sociedades financieras, las no financieras, y el resto del mundo, pues sí, su objetivo como tal es los fines de lucro. ¿Me puedes dar un ejemplo de la fundación sin fines de lucro? Estas de instituciones financieras sin fines de lucro es, por ejemplo, el famoso Teletón, ¿no? Obtiene dinero de personas o de empresas y su papel como tal es pues dar un servicio, ¿no? Que son estos servicios de terapias, por ejemplo, ¿no? Que son servicios de educación y como tal se los brindan a las personas sin que necesariamente las personas paguen el valor completo de esos bienes y servicios, ¿no? Como ellos obtienen justamente los ingresos que necesitan para generar estas actividades de otros miembros de la sociedad que no son necesariamente sus usuarios, pues entonces ellos pueden brindar estos servicios, ¿no? Es decir, por eso es que ya ven bueno, a lo mejor Teletón no es el mejor ejemplo porque de repente hay muchas dudas, ¿no? En cómo usan los recursos. Pero bueno, ¿cómo funciona, por ejemplo, Teletón? Pues recauda dinero de toda la población y de algunas empresas, ¿no? Ese dinero es el que ellos van a usar para prestar servicios a las familias, es decir, a los hogares. Es decir, a personas que a lo mejor ellos tienen que pagar alguna cantidad
en función de una encuesta que se les hace de capacidad de pago, pero que en realidad es simbólica, ¿no? No pagan completo el valor de los servicios que les prestan. Por ejemplo, ya ven que prestan terapia a niños discapacitados, ¿no? Por ejemplo, es posible que lo que ellos gastan en dar esas terapias sea mucho más de lo que llegan a pagar esas familias. E incluso puede haber familias que no pagan absolutamente nada y reciben esos servicios. ¿Por qué lo pueden recibir? Pues porque estas instituciones sin fines de lucro pueden brindar esos servicios porque ellos obtienen dinero no del pago que las personas hacen por sus servicios, sino justamente de lo que recaudan de otros miembros de la sociedad, en particular, bueno, de las personas y de las empresas, ¿no? Y justo son instituciones sin fines de lucro porque lo que buscan es resolver alguna cuestión o alguna situación de necesidad en el país en el que se encuentra, ¿no? Por ejemplo, esta institución Teletón, pues lo que busca es dar terapias de rehabilitación a personas discapacitadas para que puedan ocupar un lugar en la sociedad y no sean desplazados o encerrados o que se les haga menos por tener una discapacidad, ¿no? ¿Cuál es esa característica? Pues igual que el gobierno, sus fines no son fines de lucro, sus fines como tal es dar los servicios. ¿Por qué? Porque hay una población con ciertas características que requieren ese apoyo. En el caso del gobierno, porque pues ellos reciben un mandato de toda la sociedad para prestar ciertos servicios y no buscan como tal obtener una ganancia por esos servicios que generan o que dan, ¿no? Mientras que el resto sí buscan fines de lucro, en particular los hogares no, ¿no? Los hogares lo que buscan es satisfacer sus necesidades de casa, alimentación, vestido, etc. Pero los demás, sociedades no financieras, financieras y pues también las correspondientes empresas del resto del mundo, pues sí buscan un fin de lucro, ¿no? Es decir, ellos van a llevar a cabo actividades y de esas actividades esperan obtener ganancias para poder seguir operando, ¿no? Tanto las sociedades financieras que son, por ejemplo, los bancos, como las sociedades no financieras que son, por ejemplo, empresas que se dedican a producir, ¿no? Así tal cual, ¿no? Es decir, por ejemplo, la Coca-Cola no se dedica a prestar dinero, a lo que se dedica es a vender refrescos, ¿no? En el caso de las sociedades financieras, pues sus fines sí son dar servicios financieros y obviamente sí esperan también obtener alguna ganancia a partir de esos servicios que ofrecen. En el caso del resto del mundo, bueno, hoy vamos a poder encontrar todos estos tipos también. Vamos a encontrar sociedades no financieras que son extranjeras, sociedades financieras que son extranjeras, vamos a encontrar familias, ¿no? También que, por ejemplo, realizan transacciones de país a país, ¿no? Pero bueno, esta cuenta se coloca aparte porque justo es la cuenta del resto del mundo. Entonces, más o menos claro esta de las instituciones sin fines de lucro que prestan servicio a los hogares. Su objetivo como tal no es generar ganancias, sino dar los servicios, ¿no? Es decir, son organizaciones que se dan cuenta que hay algo que a lo mejor no está cubriendo el gobierno, que a lo mejor no está cubriendo las sociedades financieras ni las no financieras, es decir, nadie se está encargando de satisfacer esa necesidad y entonces ellas deciden operar, pero lo van a hacer obviamente a partir de recabar fondos de la sociedad en general para poder ¿Serían prestar... como las ONGs? Exactamente, para poder prestar servicios sin necesidad que las personas que van a recibir esos servicios les paguen el valor de lo que ellos están ofreciendo, ¿no? Y sí, justamente ahí hay muchas ONGs, ¿no? Pues en particular, Teletón se supone que es una institución sin fines de lucro, pero tenemos también, por ejemplo, la Cruz Roja. La Cruz Roja sí cobra los servicios, por ejemplo, médicos que da, pero normalmente primero lo que hace es un estudio socioeconómico, ¿no? Y la gente paga en función de lo que puede pagar, no de lo que realmente vale ese servicio. Y hay muchas instituciones, ¿no? Justamente que tienen este enfoque
que no tienen fines de lucro y que su objetivo como tal es en sí dar el servicio, ¿no? Por ejemplo, tenemos los orfanatos, ¿no? Aquí nos ponen de ejemplo las iglesias. Bueno, las iglesias ahí yo tendría mis dudas, ¿no? Pero bueno, como tal son organizaciones que no son empresas. En el caso de estas, ambas son empresas. En el caso de estas, pues son las familias, ¿no? Los hogares es el concepto, pero son familias como tal, que llevan a cabo actividades económicas, pues para poder vivir, ¿no? En este caso, llevan a cabo actividades para satisfacer necesidades, no actividades económicas en sí mismo. ¿Por qué? Porque su objetivo no es el lucro, como en el caso de estos dos tipos de sociedades. En el caso de su objetivo es prestar el servicio porque hay un sector de la población que no está satisfaciendo sus necesidades o que no está siendo atendida ni por el gobierno, ni por las empresas que son financieras, ni tampoco por los hogares, ¿no? Entonces, justo por eso se crean este tipo de instituciones sin fines de lucro. Ok, entonces nos regresamos. No era acá, era acá, ¿no? No, tampoco. Nos habíamos regresado hasta acá. Ok, entonces decíamos que hay una diferencia, ¿no? Entre justamente el concepto de producción y el concepto de producto. La diferencia principal es que cuando hablamos de producción, pues vamos a medir todo aquello que se crea y produce como parte de un proceso de producción. No cuenta los procesos naturales, ¿ok? Es decir, lo que no forma parte de una interacción del ser humano para transformarlo o modificarlo, tiene que entrar el ser humano a modificarlo, procesarlo, cambiarlo, recolectarlo para considerarse dentro de este concepto de producción, pero además no importa cuál es el fin de esa producción, es decir, puede ser para consumo final o puede ser para consumo intermedio. Simplemente aquí lo que va a medir es todo aquello que se produce dentro de una sociedad. Se diferencia del producto porque el producto sí va a considerar únicamente la suma monetaria de aquellos bienes y servicios que se generan en la sociedad, pero exclusivamente aquellos que son de demanda final. Ajá. Es decir, si hay algo que es de producción intermedia, no se va a considerar en este concepto de producto. ¿Por qué? Porque nos está repitiendo los valores contenidos. Por ejemplo, este ejemplo que les daba yo de las chamarras de piel, ¿no? Como tal, el concepto de producción nos estaría sumando, vamos a hacerlo así más ancho, nos estaría sumando, por ejemplo, el valor de la vaca más el valor del cuero más el valor de la chamarra. Todo esto está contemplado cuando hablamos de esta cuenta nacional que es la producción. Mientras que cuando hablamos del producto, estamos hablando solamente del producto de uso final o de demanda final. ¿Qué quiere decir esto? Que pues en lugar de estar sumando el valor, que en realidad pues la chamarra ya trae el valor del cuero y el cuero ya incluye el valor de la vaca que se sacrificó para producir el cuero. Es decir, podríamos decir que estamos considerando 3 veces un mismo valor, porque finalmente para la chamarra, pues tuvimos que sacrificar a la vaca y además tuvo que usarse un cuero, es decir, que ya fue procesado a partir de la piel de la vaca, ¿no? En el caso del producto, pues justo para evitar esa doble contabilidad o triple inclusive, lo que se hace es solamente considerar el valor de la demanda, de los productos de demanda final, ¿no? Es decir, si nosotros tenemos que la chamarra se hace de la vaca más el cuero, más a lo mejor ahí incorporaríamos, ¿no? Los botones o los herrajes o el cierre, más los estoperoles, más los trozos de tela que forman parte de la orillita de la chamarra o del forro de la chamarra,
Si nosotros hablamos de la producción, estaríamos considerando el valor de todo eso. Si nosotros hablamos del producto, solamente estaríamos considerando el precio de la chamarra o el costo de la chamarra, pero que ya incluye pues los herrajes y el cierre y la piel y el trabajo que imprimieron para producir la chamarra, ¿no? Entonces, estos dos conceptos, aunque suenan muy parecidos, en realidad son conceptos muy diferentes, ¿no? Porque incluye el valor de todos los bienes y servicios, vamos a ponérselo aquí, valor de todos los bienes y servicios producidos en una economía. Todos, absolutamente todos, ¿no? No discrimina si son de uso intermedio, si son de uso final. Eso no es una cuestión que pueda diferenciarlos, ¿no? Mientras que cuando nosotros hablamos de los productos, sí se hace esta diferenciación para evitar el duplicar estos valores. Aquí sí solamente vamos a considerar el valor, pero de los bienes y servicios de demanda final, es decir, de los productos finales. Ya no sumaremos al precio de la vaca, el precio del cuero y el precio de la chamarra, sino ya solamente vamos a considerar el precio de la chamarra porque es el bien que es justamente de uso final. Para ambos conceptos, pues se tiene que elegir una temporalidad, es decir, ambos se van a medir a un año. De tal forma entonces que vamos a tener que el producto, aquí vamos a completarlo, el producto de una economía pues es igual a los bienes de demanda final. Es decir, además va a permitir construir un agregado macroeconómico que es el valor bruto de la producción. El valor bruto de la producción nos va a considerar todo esto, todo lo que se produjo en un país en un periodo determinado de tiempo. Pero si nosotros le restamos la demanda intermedia, es decir, estas partes de acá, el precio de la vaca más el precio del cuero, le restamos los bienes de demanda intermedia, pues entonces vamos a obtener el valor de los bienes de demanda final. Yo le iba a poner demanda final, pero ya está acá. De los bienes de demanda final, y esos bienes de demanda final son los que se consideran el producto de una economía, ¿no? Y hay una importante diferencia. Obviamente este valor, que en agregados macroeconómicos se le conoce como BBP, vamos a ponérselo aquí, valor bruto de la producción. Nos mide absolutamente todo lo que se crea y produce en una economía. Nos va a medir todo aquello que se crea y produce en una economía, pero que sea de uso final o de demanda final. Ajá. Es decir, a este valor inicial de toda la producción, que es el valor bruto de la producción, vamos a ponerle aquí su nombre completo. Le tendríamos que restar la demanda intermedia. ¿La demanda intermedia qué es? Pues todos aquellos utensilios, bienes y servicios que no son de uso final, sino que van a formar parte de este producto final, ¿no? Aquí decíamos, bueno, si tenemos una chamarra, ¿cuáles son los bienes que vamos a usar o que vamos a tener como demanda intermedia? Pues el cuero, ¿no? Pues los cierres, pues los botones, ¿no? Si es que es una chamarra de botones, pues la tela para el forro, ¿no? Todo eso como tal se contabilizaría cuando hablamos del valor bruto de la producción, es decir, todo aquello que se produjo en una economía. Pero cuando nosotros hablamos del producto, vamos a hablar solamente del producto de demanda final, es decir, los bienes de uso final. ¿Cuál sería aquí el bien de uso final? Pues la chamarra, ¿no? Es lo que ya directamente las personas van a usar. Sí, efectivamente viene del cuero, sí, efectivamente viene de la vaca, pero como tal, lo que vamos a considerar en el producto, pues es este producto final, que es la chamarra de cuero. ¿Sí queda más o menos clara esa diferencia entre producción y producto?
Sí, profe. ¿Sí? Ok, va que va. Entonces, ahora sí. Además también, ¿no? Cuando hablamos justamente de estos valores económicos o agregados económicos, vamos a estar hablando también de una igualdad que hay entre la producción y el ingreso. Esta producción, este ingreso, son dos formas de medirlo, ¿no? De medir exactamente lo mismo. Por eso es que, ¿dónde está? Está acá adelante, ¿no? Que acá tenemos tres formas de medir exactamente lo mismo. La producción vamos a medirla, por un lado, como qué se produce, bienes y servicios, pero ojo, aquí son de uso final. Vamos a medirla también a partir de cómo se gasta y vamos a medirla también a partir de cómo se perciben los ingresos de quienes participaron en este proceso de producción. Estos valores pues tendrían que ser equivalentes, ¿no? Porque es lo mismo solamente visto desde diferentes enfoques. Aquí lo estamos viendo desde el enfoque de qué se produce, aquí lo estamos viendo desde el enfoque de cómo se utiliza y aquí lo estamos viendo desde el enfoque de cómo se reparte. Luego entonces, pues justamente, me quedé más arriba, ¿no? Acá. Luego entonces, pues justamente se va a hacer la diferencia, ¿no? Que hay, por ejemplo, en este producto. Vamos a verlo desde dos enfoques diferentes, ¿no? Es como si ustedes pueden observar, no sé, una misma cosa desde dos enfoques diferentes. Por un lado, desde cómo se produce, ¿no? ¿Qué es lo que se utiliza para producirlo? Si se utiliza, por ejemplo, en el caso, ¿no? De esta chamarra, si se utilizan un cierre, se utiliza la piel, se utilizan botones, ¿no? Y el enfoque desde el lado del ingreso, pues lo que nos va a permitir observar es a partir de cómo se remunera a quienes participan en ese proceso de producción, ¿no? De tal forma entonces que el ingreso pues va a ser la suma de todos aquellos que recibieron algún tipo de ingreso por poseer los factores productivos. ¿Cuáles son los factores productivos? Ah, bueno, pues ya los habíamos mencionado anteriormente, que son la tierra, el trabajo y el capital. Normalmente van a ver que capital se pone con K y trabajo se pone con L para diferenciarlos, ¿no? Y que no se confunda el factor tierra con el factor trabajo. L porque viene de labor, ¿no? Que es trabajo. Y K porque viene de capital, pero bueno, en su acepción inglesa, digo inglesa, alemana, que se escribe con K, ¿no? Pero normalmente van a ver ustedes así, que es tierra, la T, L, el trabajo, y K, el capital. El ingreso entonces es pues aquello que perciben los dueños de estos factores productivos como aporte en cada una de las fases de este proceso de producción, ¿no? Por lo cual se dice, bueno, por eso es que va a ser igual al valor agregado. ¿La L qué es? Es labor, trabajo, ¿no? Es decir, la T va a ser aquello que se remunera a la tierra o a los edificios, ¿no? Es decir, aquello que implica edificaciones, ¿no? En los lugares donde se va a llevar a cabo este proceso de producción. La L es el trabajo, es decir, el pago o la remuneración que se da a los trabajadores por transformar esas materias primas, ¿no? Haciendo uso del espacio, ¿no? Del edificio o de la tierra. Y K, pues es justamente el capital. El capital, pues son el valor de las máquinas, de las herramientas y del capital dinerario, ¿no? Suponiendo que se recibió un préstamo, por ejemplo, del banco para poder producir, eso también va a ser identificado por esta K, ¿no? Entonces, cada uno de estos factores productivos, pues tiene que ser remunerado durante el proceso de producción, ¿no? Por ejemplo, pues a la tierra o a los edificios, pues obviamente una parte de lo que se produce se distribuye como renta, ¿no? Si es que no es propietario, bueno, es parte de la renta que se hace del espacio.
Al trabajo se le remunera pues con los sueldos o con los salarios, ¿no? Los sueldos se dan sobre todo al trabajo que no se realiza directamente en la transformación de los medios de producción, y los salarios pues son justamente a los trabajadores que se dedican directamente a la transformación de sus bienes de producción, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Pues los trabajadores tendríamos, por ejemplo, a los ingenieros, a los obreros, que ellos directamente se van a encargar de transformarlo, y los sueldos pues van para las personas, por ejemplo, que organizan la administración de una empresa, ¿no? Ellos como tal pues no se dedican a transformar esta materia prima, solamente se dedican a organizar o administrar pues el trabajo conjunto de todos estos factores de la producción, ¿no? Pero ambos reciben una remuneración por su participación. Y tenemos el capital, ¿no? Que ya dijimos que, bueno, va a ser de dos tipos. Uno, el capital como tal, los medios de producción, o el capital financiero. Para iniciar cualquier proceso productivo, pues hace falta ambos. Si ya se tiene como tal un capital financiero, es decir, un ahorro para empezar a echar a andar un proceso de producción, pues entonces lo que necesitamos es adquirir las máquinas y herramientas que nos van a permitir que los trabajadores pues transformen esos bienes y servicios. Si no se cuenta con un capital financiero, entonces acá va a implicar los dos, tanto el capital visto en los bienes de producción, que se le llama capital fijo, como el capital financiero, que es pues justamente el aporte dinerario para poder empezar a echar a andar cualquier proceso productivo. Cada uno de estos factores de la producción pues van a ser remunerados dentro de ese proceso de producción, ¿no? Es decir, a la tierra se le va a remunerar mediante el pago de una renta. A la tierra, a los edificios, ¿no? Al espacio donde se va a llevar a cabo la transformación. Al trabajo se le va a remunerar pues con sueldos o salarios. Ya dijimos que la diferencia entre sueldos y salarios es que los sueldos van para aquellas personas que no trabajan directamente sobre la materia prima, ¿no? Es decir, que se dedican a actividades de organización, de administración, de supervisión. Mientras que los salarios, pues son los pagos o las formas como se remunera a los trabajadores que transforman directamente, pues esas materias primas que se van a modificar. Y el capital, pues entonces va a incluir aquello que corresponde al monto o al costo de la maquinaria y equipo, y también vamos a considerar ahí, por ejemplo, el capital dinerario, ¿no? Es decir, para poder llevar a cabo el proceso de producción, si no se tiene ya un capital ahorrado, pues entonces se requiere, por ejemplo, contratar préstamos o créditos para poder comprar esa maquinaria, para poder pagar los sueldos y salarios o para poder pagar la renta, ¿no? Entonces, esos son nuestros factores productivos. Cada uno de estos factores productivos, pues es remunerado en el proceso de producción. Ajá. Esa remuneración, por ejemplo, pues la tierra, pues se le llama renta. La remuneración al trabajo, pues se le llaman sueldos o salarios, dependiendo de si está en contacto directo en la transformación de esos bienes o servicios. Y también tenemos el capital, que puede ser el capital fijo cuando hablamos de las máquinas y equipo, o puede ser capital financiero cuando hablamos de créditos o préstamos obtenidos. De tal forma entonces que la remuneración que cada uno va a recibir, ya sea renta, ya sea sueldos, ya sea una tasa de interés, ¿no? Si es capital financiero, o ya sea una parte del valor de depreciación, es decir, de desgaste de la maquinaria y equipo, eso se le va a considerar como un ingreso. Ese ingreso pues va a ser igual al valor agregado, es decir, en el proceso de producción hay un proceso de transformación y a cada uno de los que participan en ese proceso de transformación, pues se les va a remunerar.
Y eso que se les remunera, pues es el valor que se está agregando a la materia prima que se tenía en un momento en forma bruta, ¿no? Es decir, en la medida en que se transforma esa materia prima, se va a remunerar a estos 3 factores productivos y entonces esas remuneraciones a los factores productivos se le va a considerar el valor agregado, ¿no? Que es el valor que se agrega durante ese proceso de producción. Ya existe como tal, a lo mejor la materia prima, ¿no? Pero a eso se le va a agregar pues el pago de una renta por el espacio que se está ocupando para producir. Se tiene que pagar forzosamente a los trabajadores sus sueldos y salarios. Y además se va a remunerar también al capital. Si es un capital propio, que es maquinaria y herramientas, pues entonces se va a remunerar en función de que permita reponer el desgaste de esta maquinaria y equipo, porque con el uso pues sabemos que se desgasta, o que permita pagar el monto y los intereses de un capital financiero, si es que no teníamos ese capital financiero al inicio y tuvimos que contratarlo con algún sistema o servicio financiero. De tal forma entonces que vamos a encontrar que esas remuneraciones que reciben cada uno de estos factores de la producción, pues van a constituir el ingreso. Y ese ingreso pues es igual al valor agregado, es decir, al valor que cada uno de estos factores de la producción agrega a lo que se tenía como materia prima, ¿no? La materia prima obviamente pues siempre va a valer menos que nuestro producto final. De tal forma entonces que vamos a tener que el ingreso, para diferenciarlo de la inversión, aquí se coloca, o de los insumos, aquí se coloca con una Y. Nuestro ingreso final va a ser igual al valor agregado, ¿no? Que ya vimos que se crea durante ese proceso de producción o de transformación de las mercancías, y a su vez ese valor agregado pues va a ser igual al valor bruto de la producción, que era todo aquello que se crea y produce en una economía, pero restándole los insumos intermedios. ¿Por qué se los restamos? Pues porque se repiten, ¿no? Se repiten en este valor bruto de la producción, ya lo decíamos aquí, el valor bruto de la producción pues va a contabilizar el valor de la vaca más el valor del cuero más el valor de la chamarra. Entonces, por eso es necesario descontarle el valor de los insumos intermedios, es decir, de lo que se usó para poder fabricar ese producto final. En este caso, pues la vaca, el cuero y la chamarra podríamos decir que son casi lo mismo, solamente que a la vaca pues se le agregó valor. ¿Qué valor se le agregó? Pues el trabajo para convertirlo en cuero. Al cuero se le agregó valor. ¿Qué valor? Ah, pues el proceso de fabricación de la chamarra, ¿no? Y además se le agregaron los cierres y los herrajes y los estoperoles, ¿no? Suponiendo que lleva estoperoles. Y eso como tal es lo que le vamos a descontar, ¿no? Los insumos intermedios, este valor bruto de la producción, para poder tener entonces nuestro valor agregado o nuestro ingreso real de una economía. Estos conceptos son importantes porque en realidad esta demanda final, que es igual al valor que se va agregando en el proceso de producción, es el valor real, ¿no? De lo que se está incrementando como valor en una economía, como producción, porque obviamente el total de los insumos intermedios pues tiene que ser igual al total de las ventas intermedias. Y estos insumos intermedios pues ya son parte de ese producto final, ¿no? Es decir, cuando nosotros compramos una chamarra, pues en realidad en el valor de la chamarra ya va considerado el valor del cuero, y en el valor del cuero pues ya va considerado el valor de la vaca, ¿no? Porque pues justamente de esto se transformó a y de este se transformó a Es decir, es parte de lo mismo, ¿no?
Ese cuero, pues, es parte de esa vaca y esa chamarra, pues, es parte de ese cuero que se usó para poderla fabricar. Luego, entonces, tenemos que esta demanda final va a ser igual al valor agregado. Nuestro valor agregado es esto, ¿no? Es el resultado del valor bruto de producción, es decir, de todo lo que se creó y se produjo, menos los insumos intermedios. Aquí, por ejemplo, en el ejemplo de la chamarra, pues tenemos que el valor bruto de la producción de la chamarra, pues ya dijimos, es la chamarra más el precio de, del cuero más el precio de la vaca, ¿no? Aquí nuestros insumos intermedios pues son justamente el cuero y la vaca, ¿no? Porque en realidad no se reflejan completamente en nuestro producto final. Entonces, lo que hacemos es al precio de la chamarra o al valor de la chamarra, pues restarle justamente el valor de los insumos intermedios. ¿Cuál es el valor de los insumos intermedios? Pues el cuero, ¿no? ¿Y cuál es el valor del insumo intermedio del cuero? Ah, pues el precio de la vaca, ¿no? Entonces, como ya va contenido en y ya va contenido en pues no necesitamos considerar los tres valores. Solamente con que consideremos el precio del producto final, que es la chamarra, pues nosotros vamos a poder saber cuál es el valor agregado. Porque esta ya existía. Lo que nosotros estamos agregando es justamente el precio de la chamarra una vez que ya transformamos el cuero. ¿Queda más o menos claro hasta ahí? ¿Vamos bien? Está bien, profe. Ok. Ahí vamos, ahí lo llevamos. Ok, entonces, decíamos, tenemos que descontarle estos valores, ¿no? Porque se repiten. Al momento de contabilizar estos valores se están repitiendo. Por eso es que a este valor se le llama demanda final. Es decir, este producto que es la chamarra es lo que sí va a ser ya comprado, ¿no? Es decir, nosotros no necesitamos comprar la vaca más el cuero más la chamarra. Nosotros compramos directamente ya la chamarra. Esta chamarra es nuestro bien final y es lo que va a constituir esa demanda final de los bienes y servicios. Esta demanda final entonces va a ser igual al valor agregado. ¿Por qué se le llama valor agregado? Pues porque, por ejemplo, ya existía la vaca. Lo que hicimos es agregarle valor, pues al momento de convertirla en cuero, ¿no? Porque alguien tuvo que trabajar, bueno, tuvo que matar la vaca, tuvo que quitar la piel, tuvo que curtirla, tuvo que teñirla, tuvo que transformarla, ¿no? Entonces, solamente vamos a contabilizar pues ese valor que se va agregando a nuestros insumos. Ajá. Por eso es que aquí nos dice, el valor agregado es igual al valor bruto de la producción menos los insumos intermedios. Si nuestro producto final es la chamarra, entonces inclusive este proceso de curtir la piel y de tener la piel lista es un proceso intermedio, porque esa piel no se va a consumir así tal cual. Es decir, la vamos a usar para producir algo más, una bolsa, una chamarra, unos zapatos, ¿no? Y ese bien de consumo final es el que efectivamente nos va a servir para poder satisfacer una necesidad. ¿Qué necesidad? Bueno, pues la necesidad de vestido. Luego entonces, en cada uno de estos procesos, ¿no? De que está la vaquita, pues obviamente se va agregando valor. ¿Qué valor se agrega? Ah, bueno, pues el salario del que se encarga de matar a la vaca y de quitarle la piel. En el siguiente proceso, ¿qué valor se agrega? Porque pues ya teníamos el cuero de la vaca, ¿no? Ah, pues se va a curtir la piel, se va a teñir, se va a recortar para dejarla lista para que pueda ser usada. En ese proceso ya existía como tal la piel de la vaca, ¿no? Lo que nosotros estamos agregando, pues es justamente el valor, ¿no? De trabajar esa piel para teñirla, para cortarla, para modificarla, para darle un diseño, ¿no? Y en la siguiente parte del proceso, pues también,
como tal, permítanme tantito. Durante toda la clase hemos tenido un escándalo. Perdón, chicos, pero es que estaban muy escandalosos mis gorditos. Ok. Entonces, bueno, decíamos, esa demanda final, pues va a ser exactamente igual al valor agregado. Ese valor agregado, pues ya dijimos que es los procesos de valor que vamos agregando en cada una de las etapas de transformación. Aquí teníamos, por ejemplo, primero a la vaca, ¿no? Esa vaca, pues obviamente un trabajador tuvo que matarla. Entonces vamos a considerar el valor de la vaca más el valor del salario de la persona que se encargó de matar a la vaca y de quitar la piel. Después en el siguiente proceso, pues esa vaca se va a transformar ya en piel y quien se encarga de transformarla pues va a recibir un salario, ¿no? Además se va a encargar de, por ejemplo, pintar la piel, de recortarla, ¿no? De dejarla lista para que pueda ser usada para producir algún otro tipo de material. Una vez que ya está lista la piel, pues entonces tenemos ahora sí la chamarra, pero además de esa chamarra, pues obviamente va a haber alguien que se encarga de diseñarla, de recortar la piel, de coserla, de pegarle los cierres, los estoperoles, ¿no? Todo lo que vaya a llevar esa chamarra. Es decir, en cada uno de los procesos se va agregando valor. ¿Cuál es el valor que se agrega? Pues justamente los sueldos y los salarios de las personas que se encargan de este proceso de transformación. De tal forma entonces que vamos a tener que la demanda final de estos bienes o servicios, es decir, los de uso final, pues van a ser igual al valor que se va agregando en el proceso de producción. ¿Cuál es el valor que se va agregando? Pues justamente, ¿no? Los sueldos y salarios. Para poder convertir una vaca en una chamarra, pues entonces hay necesidad de pagarle sueldos y salarios a las personas. Se le va a pagar al que directamente transforma, por ejemplo, aquí la vaca en piel, aquí la piel en chamarra, pero además también se le va a remunerar, por ejemplo, a quienes se encargan de la organización y administración de la empresa que se encarga de vender las vacas, ¿no? Y acá también, pues a los que se encargan de la organización y administración de la empresa que se encarga de curtir la piel. Y aquí además, del sueldo del que la transforma directamente, vamos a tener el salario de quien la convirtió en chamarra, ¿no? Y bueno, hasta aquí lo dejo. Una disculpa, chicos, que ahora hubo mucho escándalo en mi casa. Prometo para la siguiente clase resolver este asunto, porque no nos deja estudiar bien. Si es necesario, entonces, para la siguiente clase, me dicen y nos regresamos, ¿no? Porque sí entiendo que cuando hay mucho ruido es muy difícil concentrarse. Y ustedes, una disculpa por este ruido que hay aquí ambiental en mi casa. Y bueno, por lo pronto lo dejamos hasta ahí y continuamos entonces la siguiente clase. Ok, maestra, gracias. Hasta luego, Gracias, chicos, profe. que tengan un lindo día. Hasta luego, maestra. Buen día, profesora, gracias.